garantizo una operación inmobiliaria para el comprador y por ende para el vendedor, ¿verdad? Pues de esto voy a tocar el tema con una gran amiga de nosotros que le sabe al tema, es asesora, está certificada, es de fiar, ¿verdad? Es de confiar. Ese es un tema importante porque está preparada. Claudia Parra. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Héctor Sergio? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Qué bonito el desfile, ¿verdad? Se oye el ulular de las patrullas. Oye, ya venía yo así marchando también y todo. Qué emoción. Yo venía marchando, pero con el tiempo, se me hace que no llegaba. Yo también, no tampoco. No, pero bueno. Oye, bueno, amiga, ¿cómo garantizamos una operación inmobiliaria tanto para el que quiere vender y el que quiere comprar? Fíjate que muchas veces, Héctor Sergio, es una pregunta padrísima y es un tema, muy amplio, pero a grandes rasgos vamos a tocar puntos muy importantes. Siempre hemos tratado de hacerle ver al que va a comprar una propiedad que busque su garantía, que vea que tiene escrituras, que se fije bien lo que está adquiriendo, que si el valor es el adecuado, muchas cosas y pues herramientas muy importantes, sobre todo de prevención para evitar fraudes y cosas así, que le hacemos siempre al que va a comprar. Pero también, ¿qué crees? El que va a vender tiene que también prever, yo voy a vender mi propiedad, tengo que ver que todos mis documentos estén legalmente establecidos, es decir, que yo cuente con una escritura que está debidamente registrada, valga la redundancia, a registro público de la propiedad, que tiene sus sellos adecuados, que cuentas con todo lo indispensable para hacer una compraventa. Sí. Eso es muy importante. Y sobre todo porque es como cuando vas al médico, Héctor Sergio. Tú el médico te dice, lo tengo que operar ahorita, ya en este momento, pues opéreme, porque si no me muero, ¿no? Sí. Te pones en manos de alguien que no sabe si está tan preparado para lo que te va a hacer, pero tú confías en esa persona. Entonces siempre hay que buscar esas personas que estén preparadas, que sean profesionales en este caso, y que te orienten y te lleven de la mano en todo el proceso, porque no nada más es yo ya compré mi casa o yo ya vendí mi casa y el asesor se fue. Sí. ¿Quién sabe quién era? ¿Dónde estaba su oficina? No lo volvimos a ver. Él nomás cobró su comisión y ya se fue. Entonces sí es importante ese acompañamiento de todo el tiempo del crédito, si es a través de un crédito o si es una venta de contado, que lo acompañe un asesor de principio hasta el fin. Eso es lo más importante. Claro. Y garantizar esa legalidad de la operación que se vaya a hacer. Y es que estás hablando de unas cantidades grandes. Sí, no, o sea, no es cualquier cantidad, ¿verdad? Al final del día, mira, hemos dicho, bueno, una cosa es el precio que le das a tu casa, pero también realmente estás comprando un futuro. Es tu vida, es tu patrimonio, donde vas a vivir, donde vas a hacer familia. Así es. O donde vas a invertir, ¿por qué no? También quiero invertir en una propiedad, bueno, ¿y dónde está mi garantía? Resulta que al momento en que yo la compré me salió muy barata, pero no tenía ni escritura. Exacto. Es más, ni pagaban predial y yo no sabía, no tenía luz, no tenía agua, en fin, o sea, son un montón de cosas que sí se tienen que prever. Y a veces no lo hacemos porque pensamos que sí lo tenemos en automático, Exacto. ¿verdad? Mira, hay movimientos inmobiliarios donde te dicen, yo te vendo mi casa, vamos a hacer un contrato privado de compraventa y listo, me la vas pagando poco a poco. No quiere decir que no se pueda hacer, sí, pero ¿con quién hiciste ese trato? ¿A quién vas a volver a ver para el final del día? Cuando ya concluyan los pagos, porque ese es el acuerdo que hicimos, te la voy a pagar en pagos, te va a dar esa facilidad. A lo mejor no agarré un crédito Infonavit, Fobiste, banco, pero agarré, digamos que un crédito contigo directamente. Sí. Tú me la vas a financiar. Haces un contrato privado, ¿ok? Cuando termines de hacer tus pagos, entonces vas a escriturar. Hasta en ese momento se va a escriturar. ¿Por qué? Porque todavía no la pagas, ¿verdad? Entonces ya cuando la pagaste sí se puede hacer. Pero ojo, hay quienes hacen contratos privados y creen que eso es la escritura. Y no es no así. lo es. No lo es. Inclusive hay contratos que les hacen a personas que dices, ¿cuánto te costó la casa? No, es que me la dieron bien barata, 300,000 pesos. Y tus escrituras, aquí está, mira. Es un contrato donde yo firmé que ya soy el dueño y que el que me vendió es Héctor Sergio. Y ya, aquí está. ¿Dónde están los sellos de la escritura? ¿Dónde están toda la escritura? Tenemos que aprender a conocer y esa es parte de
de lo que es la legalidad en estos procesos, tenemos que aprender a conocer nuestra escritura. Si nosotros vamos a adquirir una propiedad a través de algún crédito, por ejemplo con Infonavit, todas las escrituras deben de traer un sello al final, en la última hoja. Váyanse a la última hoja de su escritura, si ya tienen su escritura, que dice que está registrada ante el registro público de la propiedad, que la avala un notario, porque eso es muy importante. Cuando tú vayas ante la notaría, pregúntale al notario, ¿qué estoy firmando? ¿Qué es lo que yo firmo? ¿Es un contrato nada más o es mi escritura? A veces cuando te firman nomás un contrato, no te hablan de impuestos, de derechos, de escrituración, de todos esos gastos. Y mira que es un buen gasto, ¿eh? Es un buen gasto. Sí. Entonces, ¿cuánto te salió la compra de tu casa? Hombre, fuimos al despacho de un abogado del inmobiliario, hicimos un contrato, nomás pagué 10,000 pesos y los 200,000 de la casa porque es una ganga y ya. Oye, ¿y los impuestos y los derechos? Sí. Y o sea, una cosa es muy fácil. Exacto, una cosa es que la casa valga 300,000, de ahí entre comillas, pero luego viene todo lo demás, todo ¿verdad? el proceso, porque ¿quién te dice que el que te vendió si es el dueño real de la casa? Exacto. Resulta que aparecen los hijos. O los hermanos, ¿verdad? O los hermanos, o los herederos de esa casa, donde creías tú que el dueño era Héctor Sergio y resulta que no era él, era otra persona que aparte ya no está, ya falleció y se presentan los hijos con derecho a esa propiedad. O sea, sí es un lío así como que... No es nada más de voy y le pago y ya. No, tienes que fijarte bien. Y les digo, aprendan a conocer sus escrituras. Las escrituras todas en la última hoja, la última, ahí vienen unos sellos. Antes las escrituras viejitas traían sello así del viejito, del típico que sella, así fecha y hora y folio y demás. Ahora ya te dan una hoja que se llama de inscripción, que ya quedó inscrita en el registro. Ese es el sello. Si es una escritura moderna, vas a encontrar una hoja, pero ahí viene que está inscrita ante el registro público de la propiedad. Si es de las viejitas, fíjate bien si trae los sellos. Ojo y muy importante, hay una parte del sello que dice que está en primera con número romano, un 1 o un 2. El 1 quiere decir que está libre de gravamen, que esa casa la compraron directamente. Yo te pago a ti de contado ya. Pero si la adquiriste a través de un crédito hipotecario o de alguna institución o algo, tiene que aparecer un sello en segunda, tiene que aparecer el número 2. Si no está y tú la compraste así, al momento en que la quieres vender, resulta que a lo mejor ni siquiera registraron la compra ante un crédito. Y eso es muy complicado, porque ahora el que quiere vender tiene que registrar primero su escritura en el crédito que tuvo, que hace 10, 20, 30 años que ya pagó, pero nunca se registró. Y eso hay que también aprender a hacerlo. Por eso hay que acudir ante el notario, todas las dudas que tengan ante el notario ahí delante de él, y, oiga, explíqueme esto y vuélvame a decir de esto. No importa, no estás comprando unos zapatos. Exactamente. Ahora, hay mucha gente que seguro tendrá muchos años en la casa, viviendo en la casa de su mamá y bueno, mamá o papá ya se nos adelantaron y pues aquí seguimos viviendo nosotros, pero nunca nos fijamos en las escrituras porque quizá, Claudia, de raíz los papás tampoco hicieron el trámite correspondiente a la escritura. Un amigo me la dio. Sí, o el abuelo nos dejó el terreno el abuelo, pero el abuelo lo hizo como a la vieja usanza, ¿no? De palabra y en un papelillo ahí, tan. Y así nos quedamos por generaciones. Qué problemón, ¿eh? Es un problemón que vas arrastrando. Y te digo, más se complica, es como una bola de nieve. Ándale, más exacto. Se complica cuando vienen los hijos de los hijos y los herederos. Por eso también es muy importante, siempre lo decimos, hacer su testamento, indicar quién se va a quedar con qué cuando tengas una propiedad. Porque sí o sí tienes que hacer un juicio sucesorio cuando la persona ya no está. Cuando hay un testamento, pues ya lo detienes y dices, ok, iniciamos el juicio, pero mi abuelo, mi papá en vida, él quería eso. Y aquí está mi testamento donde eso me acredita. Pero sí es un tema de a veces no saber qué dice el documento aquel que nos dieron. ¿Es escritura pública de la propiedad o solamente es un contrato?
ahí dice muy clarito, lo dice el documento. Y tenemos que saber quién firma, quiénes son los involucrados. Y también, ojo con eso, antes era muy común ponerle de Barroso. Ah, sí, sí. La señora Sí, de Barroso. sí. Ya no es así. Pues antes se acostumbraba mucho el apellido del esposo y Sí. así lo ponían. Pero ¿qué creen? Que no, porque en tu INE no dice de Barroso. Tu INE dice el Es apellido. tu nombre, tienes. tal cual, Ajá, ¿verdad? Oye, exacto. ya nos llegan preguntas. Dice, buenos días, Lic. Una pregunta para Claudia. Tengo más de 20 años en la casa. Quiero saber cuánto me cuesta ponerla a mi nombre porque la pienso vender. Sí, y eso es muy bueno, que primero vayan. Ojo, y es muy importante, acuérdense que siempre tienen que tener en cuenta que todo aquel que compra y vende paga impuestos, ¿vale? Entonces, si en su momento hiciste solamente un contrato, no te cobraron impuestos. Cuando tú la quieres dar de alta, ponerla a tu nombre, tienes que ir ante un notario, él te hace el presupuesto, porque cada caso es diferente. Sí. Pero él te hace tu presupuesto con el notario y él te va a exigir el pago de los impuestos por Ok. adquirir una propiedad. Haz de cuenta que nunca la vas a hacer a tu nombre y vas a tener que pagar un impuesto por eso. Claro. Sí, o sea, no quedas Exento de exento eso. de pagarlo. Sí. Hola, muy buenos días. Exactamente, lo dicen bien. Yo estoy con un terreno heredado desde 1993. Es heredado. ¿Puedo hacer escrituras o no puedo hacer escrituras? Necesitan presentarse con su notario, porque el notario jurídicamente él va a validar todo lo que le presentemos. Él es el que da fe y legalidad, es el fedatario. Él es el que te dice sí o no se puede, sí o no lo hacemos y de qué y cuál es el caminito a seguir. Con un profesional inmobiliario te puedes acercar y entonces ya nosotros les ayudamos en ese proceso. Claro. Pero sí es importante que todo se haga ante un notario. O sea, por mucho que tengas certificación en inmobiliaria y demás, pero no tienes esa fe que da el notario de acreditar todos los documentos. Fíjate que el lunes nos mandaban un mensaje de una persona que deseaba construir una barda. Estábamos tocando los beneficios del Buen Fin y del el 50% de construcción, permiso para construcción. Decía, ¿cómo puedo saber yo, porque es una casa de la 2000, cómo puedo saber yo hasta dónde llega mi propiedad para no construir en la casa de enseguida? Que eso es muy común. Bastante común. Desde años dijeron, me brinqué 1 metro y el otro se brincó 1 metro y así se va. Hay muchas colonias que así están. Sí. Ahí es donde entra el municipio a través de catastro, de obra pública, donde tienes que buscar un alineamiento de tu propiedad. Porque ellos son los que acuden y te dicen de dónde a dónde va tu propiedad y sobre todo te entregan un documento que es válido para que tú a su vez hagas una aclaración ante notario, otra vez, ante notario público, pero ya con el documento oficial del municipio que dice que tu propiedad va de aquí a acá, que colinda con tal, y que todos los metros que tiene y que actualmente tiene una construcción tal. Todo ese documento te lo entrega el municipio y con ese vas ante el notario público para hacer una aclaración de lo que no está estipulado en tu escritura. Que también es muy importante eso, que en la escritura venga lote, manzana, superficie total de terreno, colindancias, que las colindancias coincidan. Si se fijan, dice, al norte 10 metros con tal, al sur tal. Bueno, chequen que todas esas cantidades que dice ahí corresponda a la superficie total de lo que tiene la propiedad. Que a veces no coinciden. Sí, a veces no coinciden. Ahora, acuérdate que por eso es la importancia de las escrituras, ¿verdad? De cuál es verdaderamente tu propiedad. Y la barda se construye de tu lado, no de, bueno, aquí termina, bueno, de aquí para allá comienzo a construir. No, porque ya estás invadiendo terreno, ¿verdad? De hecho, al momento en que un evaluador va, se fija si tu barda está de tu lado o está del otro lado, que a veces es muy común. El de aquel lado construyó su barda, pues tú ya no la pones. Pero resulta que esa barda le corresponde al vecino de al lado y le va a sumar beneficio, digamos, en el monto de su valor de su propiedad, que existe una barda construida en su propiedad, en la mía. Ahora, fíjate, cuando estabas diciendo eso dije, bueno, porque hay muchos vecinos que no tienen barda y que dicen, bueno, vamos
Micha y micha. Tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad. Pues sí, pero ¿de qué lado vas a construir la barda? ¿Pero a quién le va a beneficiar esa barda? Sí, porque con los años, pues la barda está de mi lado, de mi propiedad. Está de mi lado y me cuenta a mí. Y me cuenta, pero los dos la pusimos, pues sí, pero te atontaste. Entonces bailaste. Por eso te digo, la barda tiene que ser de tu lado. De tu lado, de tu lado. Fíjate dónde termina tu construcción y de ese lado tiene que estar la barda. Y les digo, sí, a veces, inclusive en las constructoras hacen media barda y está la mitad. Bueno, pues entonces tú tienes que seguirle de tu lado, pero pues ahí sí ver con un constructor, ¿verdad? Con alguien experto, porque si no al rato se te cae esa barda, si nomás le pegas ladrillos y la continúa. Hay que ver qué varillas tiene y todo. Pero sí es importante lo que dice el sector Sergio, porque es, ¿de qué lado está la barda? ¿A quién le beneficia? Así es. Y tú, si es tu barda, yo no puedo tampoco hacer cosas en tu barda, te tengo que pedir permiso. Ándale, exacto. ¿Qué tal que si quiero abrir una ventana ahí? Que no se puede, ¿verdad? Pero digo, es un decir, yo quiero hacer unos arreglos, hacer algo, tengo que pedirte permiso porque es tu barda. Tengo yo mi barda, tienes una barda en medio, es Héctor Sergio, pero yo quiero la mía, pues yo la construyo. Muy bien. Quedó. Dice, bueno, muy buenos días. Mi papá tiene una casa, pero en las escrituras también está el nombre de mi mamá. La quiere vender por medio de un crédito Infonavit, pero en las escrituras solo está el nombre de mi mamá y un apellido, como lo decías. Ahí está, fíjate lo que decías. ¿Cómo le podemos hacer, Claudia? Sí, es una aclaración. Vas ante notario público igual, llevas un acta de nacimiento que compruebe que la persona cómo se llama, y entonces ya le corriges, se llama una aclaración, le corriges que por un error o por alguna situación el nombre es tal, pero le corresponde este nombre. Primero, ante todo hay que hacer una aclaración. Muy bien. Eso es muy importante. Ahora, si la esposa ya no está, falleció el esposo o alguien que aparece en la escritura, entonces sí tienes que hacer un juicio donde acredite que ya queda a disposición solamente de la persona que todavía vive, ¿no? Ok, muy bien. Es con el notario. Es con el notario. Fíjate que como todo recae con el notario. Todo. Dice, muy buenos días a ambos. Tengo un vecino, a lo mejor no es el tema, pero dice, tengo un vecino que su techo lo construyó con caída a mi casa. ¿Aplica algo ahí? Sí, pueden ir precisamente también a obra pública o ahí en Ventanilla Única les pueden ayudar en eso, porque sí, desafortunadamente cuando construyen las casas no se dan cuenta del daño que le van a hacer al de al lado. Sí. Ahorita lo decía yo en son de broma, quiero hacer una ventana, quería tu casa. No es permitido las ventanas que cuando yo me asome te vea a ti. No están permitidas ventanas de lado, tienen que ser hacia el frente. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado también cuando se construye. Se le hace fácil a uno ir pegando ladrillos y ahí como voy pudiendo. Pero tienes que saber las reglas que hay para precisamente para construcción de una propiedad. Que sí se puede y que no se puede. Exacto, sí, porque qué incómodo, ¿verdad? Que estés tú en shorts ahí regando sin camisa, con la panzota y te estén viendo, ¿verdad? Como que estás en el piso de arriba y tú abajo haciendo tu picnic. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, qué importante es el tema, ¿verdad? Hay muchas aristas en esto, pero te agradezco mucho, amiga mía, que en este día, pues de mucho ajetreo vehicular, te des el tiempo para visitarnos. Estoy a su orden. Gracias. Gracias. Claudia Parra con nosotros, 8:37, pausa y regresamos.